Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo del cine de Solaris. Hoy me voy a centrar en un cineasta que, bueno, hace unas semanas quizás pudiera haber protagonizado uno de esos capítulos de cineastas sobredimensionados, pero para mi grata sorpresa, pues es la primera película, yo creo que de hace 20 años, que realmente pues me ha entusiasmado de este cineasta. Me refiero a Paolo Sorrentino, de quien, bueno, hasta ahora pues únicamente pues había admirado su película Las consecuencias del amor del 2004 ya. Y con su última película, pues La Gracia, pues realmente me ha vuelto a parecer una excelente película también. Pero hasta ahora, pues este hombre que a partir sobre todo de la gran belleza, pues se había también convertido en un particular fenómeno, pues no es alguien que su cine me convenciera particularmente. Me parecía a veces que tendía pues, bastante a cierta ampulosidad o desigualdad, como es quien aspira también por esas combinaciones de lo grotesco, lo poético, cierta extrañación con el cine de Federico Fellini, pero siempre me da la sensación pues, de que cuando intentaba hacer su particular La Dolce Vita con la gran belleza o su particular a Markov con Fue la mano de Dios, se quedaba un poco por debajo, o bastante por debajo, como quien intenta eso, aplicar un modelo, pero eso se queda un poco en cierto deslucido o sucedáneo imagen de aquello que admira. Y además, bueno, siempre me llamó la atención, pues, cómo entusiasmaba, en particular, eso, la gran belleza, que fue su primer gran hito, porque sus anteriores películas, pues, tampoco lo habían sido, en particular aquella peculiar película que 2 años antes, más que fue, había protagonizado Sean Penn con aquella apariencia como si fuera una especie de réplica de Robert Smith de los Cure. Eh, pero con me hizo como decía, me llamaba la atención que esta película, que la gran belleza, suscitaban dando entusiasmo en ciertas personas que más bien pues, son creativas o su mundo es el de la creación y que al mismo tiempo pues, son las personas que, bueno, que consideran, aquí haciendo un particular excurso, pues degradante pues dedicarse a tareas no intelectuales. Las personas que piensan que es casi como un apocalipsis, una hecatombe, pues que alguien que tiene aspiraciones de creativas por que escribe o es crítico de cine o lo que fuera, pues que se vaya eso a degradar realizando labores como, por ejemplo, teleoperador. Estas personas, pues claro, pues en esta película como la gran belleza, con esta especie de ampulosa brillantez, y qué sé decir yo, que autoindulgencia del que se gusta mucho de sí mismo, con esa espectacularidad pues de su sí, refinamiento formal y demás muy estetizante, como es la película, pues puedo entender que sea identificar o se admirara particularmente esa película, porque este comportamiento pues pues sí, desgraciadamente pues lo he visto bastante extendido, pues eso, personas que tienen que llevar una vida o una dedicación, vamos a decir, intelectual, no solo creativa, sino también vamos a poner profesores y consideran eso que algo inconcebible que pudieran rebajarse a realizar esas otras profesiones o labores no intelectuales. Eh, y es algo pues, que en particular a mí en Sorrentino pues no me convencía en esa película, también en otras también que realizó sobre esos periodos, El Divo, y, y tampoco, por ejemplo, también era también bastante patente en su anterior película, que no había visto antes de ver La Gracia, pero al disfrutar y entusiasmarme tanto La Gracia, dije, bueno, pues vamos a darle una oportunidad a Parcénope, que no había visto, y francamente pues me encontré con ese Sorrentino que particularmente pues no me convence o no logro conectar con ese estilo sí, muy estetizante que se gusta mucho, como si fueran coreografías más formales que otra cosa, deleitándose sí vamos a decir, con la belleza estética. En cambio, La Gracia pues tiene un planteamiento donde para mí es cuando es más interesante su cine, como era La consecuencia del amor, cuando combina muy bien elementos que son bastante divergentes, como puede ser un planteamiento sobrio, formal, muy contenido, incluso grave, luego pues, con ciertos elementos de extrañeza y que crean hay una muy interesante tensión entre unos elementos y otros. Cuando en cambio tiende más hacia cierta ampulosidad formal y de diseño visual, etcétera, en cambio, pues los elementos extraños, vamos a decir, poéticos o de escenamiento, en cambio, pues no funcionan tan bien o no logran que sea una narración tan cohesionada.
pueden sí ser interesantes de modo puntual, como había secuencias interesantes en Fue la mano de Dios, por ejemplo, o en la misma La Gran Belleza, pero son como secuencias más bien puntuales, sin que logre esa cohesión que sí, a mi modo de ver, encontraba la consecuencia del amor, y aquí en La Gracia, que parte pues de un personaje muy interesante, este presidente italiano, en donde pues eso añora a la mujer, a que fue su mujer, que murió ya hace 5 o 6 años, y bueno, pues está en esta especie de estado emocional un tanto, casi decir, fronterizo, va a retirarse dentro de 6 meses o va a dejar de ser presidente y está como en un momento más bien suspenso, de interrogantes o de cierta indefinición con lo que quiere, siente o lo que es capaz de afrontar en eso con respecto a lo que perdió o con lo que puede ser su vida. Y él se encuentra pues eso, con diversos dilemas en la narración, que es el hecho de firmar de una ley sobre la eutanasia, buscar a alguien pues, que todavía no ha superado bien la muerte de su esposa, quien no afronta consigo mismo el hecho de que está en una fase que también supone un cambio, que es como perder también pues algo en su vida. Y además pues también tiene que decidir si da la gracia o no en dos casos particulares, que es aceptar o no el perdón a dos personas que lo reclaman, que están en prisión, y por sus casos concretos, pues se está debatiendo si se les concede o no ese perdón, ¿no? Son tres cuestiones que están ahí vertebrando la narración mientras nos sumergimos pues, en el estado emocional de este personaje, de su circunstancia emocional, y luego pues, con esos elementos poéticos extraños que suelen caracterizar el cine sorrentino, como realmente estos toques, elementos relacionados con el rap, que se escuchan, ¿no? Que introducen cierto eh, componente de extrañeza en la narración. Y luego, pues un elemento pues, poético realmente muy sugerente, que es esa interrogante, que además se puede extender como figura poética, metafórica, toda la historia, que es por qué sonríe un hombre que contempla cómo su lágrima se desplaza por esa gravedad que es diferente a la nuestra, porque es un astronauta que está flotando dentro de su nave en el espacio y pues ve como una lágrima que sale de su ojo pues, se desplaza por el espacio y él sonríe. Pues imagen que hace al protagonista le sorprende y es otra de las múltiples interrogantes con las que se va confrontando en esta narración que, como digo, más bien opta más bien por en este caso sí, por las sutilezas o las interrogantes y va quedando a través de estos detalles y estas aspectos o circunstancias poéticas, pues una muy interesante narración fronteriza, por así decirlo, en donde, bueno, pues nunca logra o intenta que te mantengas en cierta inestabilidad que es bastante fructífera por lo que replantea sobre nuestra relación con la realidad y en concreto por la del personaje con su misma circunstancia, ¿no? Como la va modificando y afinando y precisando para un poco enfocarse a sí mismo, ¿no? Como realmente evitar la realidad, como si flotáramos en una gravedad que no es la usual, en donde, bueno, pues todo lo posible puede ocurrir, con lo cual hay que asumir esa condición inestable que tiene la propia vida en sí. Como digo, pues una película que me ha parecido estupenda, se va a estrenar en los cines ya el 1 de abril, o sea que todavía queda un buen rato para ese estreno, aunque me parece que ya está disponible también por las redes y seguramente pues ya los Tiranti de las redes sociales pues ya la habrán visto y estarán dando pues su parecer, sus recomendaciones o no en los diversos púlpitos o muros en los que dan sus recomendaciones para que todo el mundo pues sigamos su sabiduría. Así que bueno, aquí me parece, como se me ha parecido particularmente una película muy sugerente, a diferencia pues, de las anteriores de este cineasta que a uno se entusiasma, pero que no conectaba tan bien como sí he conectado con esta La Grazia y antes con también la espléndida Las consecuencias del amor. Pues hasta aquí este nuevo capítulo del cine de Solaris. De nuevo, pues nada, desearos que tengáis una estupenda semana y bueno, pues que seáis lo más amable y empático posible. Un abrazo para todos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas